se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, de Jesucristo. Queridos amigos, queridos hermanos, muy bienvenidos a nuestra nueva sesión número 8 de esta nueva temporada, compartiendo con ustedes este último repaso, ahora con la lección 8, Luz desde el Santuario. Vamos a ver por qué es tan importante este tema, tan significativo para nuestra fe adventista y que nos permite, por supuesto, tener una luz de comprensión, de interpretación de la palabra de Dios, o como se dice en la especialidad, ¿no es cierto?, principio macrohermenéutico, que no es otra cosa sino que una mirada, una interpretación, digamos, de acuerdo a la revelación que nos permite comprender mejor la revelación misma de Dios en cuanto al plan de salvación. Pero estamos aquí para poder acompañarnos con nuestros queridos amigos que vamos a saludar ahora. Daniel, te saludo, ¿cómo estás tú, amigo? Muy bien, también muy agradecido nuevamente por participar de este proyecto, este programa. Saludo a ti, Luciano, a José Miguel, a Moisés también, que es nuestro apoyo fundamental también en la parte técnica, y a todos los que nos escuchan. Así que también, como tú bien decías, un tema tremendamente importante para nuestra teología y para la elección de este trimestre. Así es, muchas gracias, Daniel. También a nuestro amigo y teólogo, José Miguel. También lo saludamos. ¿Cómo está, José Miguel? Agradecido del Señor porque nos permite tener otra instancia para, como hablaba Daniel, ¿no?, abordar una temática más que importante para nuestra vida espiritual, nuestra preparación como iglesia. Así que esperamos de que nuestras intervenciones de hoy puedan ser de utilidad, puedan ayudar a nuestros hermanos a tener una mejor manera de enfrentar el diario vivir, ¿no? Porque esto tiene que ver con nuestro diario vivir y con nuestro futuro, con nuestro destino. Así que, Luciano, muchas gracias otra vez por la invitación y gracias también a Moisés Vélez, que siempre nos está acompañando, ayudándonos desde atrás. En algún momento lo veremos cara a cara, ¿no? Pero todo tiene, digamos, su momento. Así que agradecidos también a Daniel, bueno, y a todos nuestros hermanos y hermanas que nos van a acompañar en seguir nuestras transmisiones. Así es, así es. Entonces vamos a comenzar de la mejor forma, que pedir la dirección del Señor, dando esta posibilidad y agradecimiento también por permitirnos compartir de su palabra y vernos bien tan acompañados. Así que, Daniel, si te parece a ti, comenzar con la primera oración para que comencemos Perfecto. de la mejor forma. Adelante. Oremos. Padre bondadoso que estás en el cielo y aquí con nosotros, santificado y glorificado sea tu maravilloso nombre, Señor. Te agradecemos, mi Dios, por la bendición que nos da de poder abrir tu palabra y este estudio en particular, que rogamos, Señor, que sea de bendición para cada uno de nosotros y de los que nos escuche, que podamos ser dirigidos por tu santa presencia, tu santo espíritu en nuestras mentes, de tal manera que todo lo que aquí se hable sea para honrarte, para glorificarte, para acercarnos en el conocimiento de tu persona, de tu carácter, de tu voluntad, y permitirnos, Señor, como pueblo, especialmente tener este conocimiento más desarrollado en nuestros corazones, de tal manera que tengamos la preparación necesaria para los tiempos que están corriendo, que estamos viviendo. Rogamos, Señor, que te quedes con este programa y que nos permita llegar cada vez más a más audiencias, para que podamos compartir también con más hermanos que estén interesados en este estudio. Lo pedimos y agradecemos, sin merecerlo, sino confiando en los méritos de nuestro amado Salvador Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien, vamos a comenzar entonces, ya lo adelantábamos, estamos en lección número 8, Luz desde el Santuario. Bueno, tenemos esta preciosa luz que
se comenzó a revelar, correcto, después del gran chasco, de la existencia de un santuario celestial que ya estaba siendo evidenciado desde la revelación y que se confirma ahora en los últimos tiempos. Pero en base a lo mismo necesitamos partir, obviamente, por las bases, digo, las evidencias bíblicas, las evidencias que encontramos en los testimonios con respecto a la existencia de un santuario en el cielo y cómo esto nos permite también saber por qué es tan importante este conocimiento y esta realidad, mejor dicho, esta realidad del santuario celestial, del ministerio que se está haciendo justo ahora, en este momento donde Cristo está presentando sus méritos delante del Padre para salvación de todos aquellos que con humildad le aceptan. Perdón, Daniel, voy a preguntarle a Daniel en este caso. Daniel, sí. Era con respecto a la pregunta. No sé si pudiste Sí, sí, captarlo. sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, eso, amigo. Bueno, en realidad con relación a este tema, como veníamos viendo la semana pasada, las evidencias fundamentales para nosotros sobre el juicio se encuentran al estudiar Daniel 8 en relación con Daniel 9. Ya se vio la semana pasada lo que significaba, digamos, el, la profecía de las 2300 tarde y mañana, pero ahora vamos a ver algunas evidencias adicionales que de hecho la lección nos apunta un poquito y ahí estamos proyectando en pantalla lo que apuntan algunas evidencias adicionales que iban preparando de alguna forma el escenario hacia el entendimiento de esta profecía. Ya en esta comparación de poderes que son descritos en Daniel 7, se ve una sucesión de eventos históricos que ocurren en la tierra y que llegan hasta el poderío del cuerno pequeño, lo que nosotros entendemos como Roma papal. Y lo interesante es que cuando uno mira en Daniel 7, a partir del versículo 9, se nos señala que, dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días. O sea, después de la hora del cuerno pequeño, que termina en el versículo 8, somos trasladados, por así decirlo de una forma metafórica, al cielo, a una escena que tiene lugar en el cielo, donde son puestos tronos, se sienta un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y luego dice más adelante, bueno, después de varias descripciones que demuestran que es Dios quien está ahí sentado, el juez dice, el juez se sentó y los libros fueron abiertos, es decir, estamos en una escena de juicio. Entonces, cuando nosotros miramos esta descripción, en Daniel 7 luego viene, bueno, todo lo que es la interpretación, la explicación, y termina después volviendo, digamos, hacia la profecía. Y en Daniel 8 tenemos nuevamente este paralelo de poderes que ya parte con el imperio medo-persa, siguiendo la secuencia, después en Grecia, Roma imperial, nuevamente el cuerno pequeño, aquí con otras características, pero que son copulativas y son coincidentes también con las que aparecen en el 7, para demostrar que se habla del mismo poder. Y luego se ve esta escena de Daniel 8:14 que nos habla de que luego de 2300 tarde y mañana el santuario sería purificado. Entonces, lo que nosotros vemos, si seguimos con coherencia teológica y coherencia del pensamiento del autor, nos damos cuenta de que efectivamente aquí hay una secuencia que se repite y que nos permite ver un paralelo clarísimo entre Daniel 7 y Daniel 8, donde la escena de purificación de santuario que aparece en Daniel 8:14 equivaldría a lo que en Daniel 7 aparece como esta escena de juicio en el cielo. Y bueno, de hecho, la purificación del santuario del Yom Kippur era un día de juicio, era un día justamente donde los pecados eran expiados y por lo tanto la palabra es bastante adecuada, digamos, la traducción. Ahora también hay una serie de otras evidencias que hablan necesariamente de esta realidad de un juicio en el cielo, ya desde el momento en que nos damos cuenta de que primeramente hay un santuario en el cielo. Ya esto ya como que rompe un poquito el esquema, el molde para muchos cristianos. Hay muchos creyentes que lamentablemente no desconocen esta doctrina, pero es una doctrina plenamente bíblica que tiene sus raíces, por supuesto, en toda la escritura. Y me gustaría citar al apóstol Pablo, que fue, ¿no es cierto?, como autor de Hebreos, que aquí aparece en el libro de Hebreos, los primeros 2 versículos, diciendo ya, ahora bien, el punto principal, dice, de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote,
el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministros del santuario, dice, y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Esta expresión es muy, muy significativa, porque está hablando justamente de, no solamente de la existencia real de un santuario en el cielo, al cual califica como el verdadero tabernáculo, sino que además está hablando del rol que a Jesús le cabe ahora, después de su muerte y su ascensión al cielo, en tomar un rol de sumo sacerdote. Como sabemos, en el servicio típico del Antiguo Testamento, la expiación no se realizaba el mismo día que se hacían los sacrificios diarios. Era un momento apartado especialmente para esto. De la misma forma, nosotros podemos ver un paralelismo, y deberíamos ver ese paralelismo entre lo que fue la expiación de Cristo en la cruz y que no podría haber ocurrido, por lo tanto, la expiación tipificada en el Antiguo Testamento en el mismo momento, del mismo día, sino que tenía que haber ocurrido tiempo después. Luego se señala en el mismo libro de Hebreos que todo esto que había sido ilustrado, ¿no es cierto?, a través del santuario para el pueblo hebreo, era figura y sombra de las cosas celestiales, o sea, nuevamente repitiendo el concepto de que las cosas celestiales tienen, ahí tiene su verdadero cumplimiento, ¿cierto? Cuando el tipo se encuentra con el antitipo es la realidad de las cosas celestiales en este caso, como se la advirtió Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Y ahí nosotros recordaremos efectivamente esta escena de Éxodo, donde precisamente se le muestra en visión el santuario celestial, y por el cual puede efectivamente dar instrucción al pueblo de Israel para que lo construyan conforme al modelo. Ahora, otra evidencia que es muy interesante, que también habla de la necesidad de un juicio preadvenimiento, es el hecho de que el juicio, hoy en día la mayor parte de la cristiandad cree o considera que el juicio, Dios viene a pagar, a recompensar a todo cada uno cuando venga, en su venida. Ahí viene, es el momento del juicio. Bueno, también en gran parte de la cristiandad piensa, de acuerdo a la inmortalidad del alma, que una persona muere e inmediatamente va a recibir el juicio también en términos, digamos, de su recompensa. O sea, no hay un momento, un lugar específico de juicio, digamos, asignado con un periodo de tiempo específico. Sin embargo, en Daniel 8:14 se nos muestra que hay un tiempo asignado para esto. Y ese tiempo, digamos, comienza al concluir la profecía de las 2300 tarde y mañana, y por supuesto tiene una extensión en el tiempo que debe terminar antes de la segunda venida, y eso es lo importante, porque para entender esto tenemos las evidencias que se han presentado, pero también hay una analogía muy interesante cuando nosotros miramos lo que se nos dice se nos muestra del mundo antediluviano. En el mundo antediluviano, Noé entró con el arca, ¿no es cierto?, con su familia al arca, y un ángel selló la puerta del arca y estuvieron sellados y adentro, digamos, 7 días antes de que el diluvio comenzara a caer, pero el diluvio ya era el juicio, eran los juicios de Dios ya cayendo ejecutivamente sobre la gente. El destino de toda la humanidad se había definido 7 días antes, cuando la puerta del arca se cerró, y esto representa el tiempo de gracia. El hecho de que el tiempo de gracia llegue a un momento a cerrarse significa que toda la humanidad debiera haber sido juzgada con anticipación. Y eso, por varias evidencias de la Escritura, se nos señala precisamente que hay una analogía que se repetiría en el tiempo del fin. Así como ocurrió en el mundo en los días de Noé, será en los días del fin, y evidentemente así como hubo un juicio previo a la venida del diluvio, en este caso hay un juicio previo también a la venida de nuestro Señor Jesús. Qué importante lo que tú nombras, Daniel, porque tú entregando las evidencias, obviamente el hecho de que nosotros creamos la existencia de un santuario celestial tiene implicancias espirituales, ¿correcto? Digo, aceptar el hecho de que existe el santuario celestial, y tú también hablabas del juicio en base a lo que se revela o se revela en el tipo, que era el santuario terrenal. Entonces eso también tiene implicancia en nuestra comprensión, valga la redundancia, de cómo entender el plan de salvación, ¿correcto? Que el plan de salvación que lamentablemente, como lo entiende la mayoría del mundo cristiano, como un acto, ¿correcto? Y no un proceso. Porque lo que vemos claramente en el santuario, vemos en realidad un proceso salvífico mancomunado de la divinidad, el sacrificio, la presencia del
del Espíritu de Dios, ¿correcto? En el día de la expiación y todo todo precioso sistema, el cual apuntaba justamente a salvar a condición de arrepentimiento, ¿correcto? Al respecto, la pregunta cae de cajón entonces, ¿qué implicancias espirituales, ¿correcto?, tiene esta creencia, esta realidad, mejor dicho, del santuario celestial? ¿Por qué se nos dice que esta doctrina es la columna vertebral de nuestra teología adventista? Ahora sí, José Miguel, gracias. Ahora sí te pregunto a ti. ¿Cómo podemos nosotros entender bien por qué esta doctrina del santuario se puede entender como la columna vertebral de la teología adventista? Bueno, en realidad lo que expresó Daniel está conectado con esto, en realidad, el tema de las evidencias bíblicas del santuario, un tema que pasó a cobrar relevancia, no por producto de una mente humana, sino que el Señor mismo proféticamente y a través del don profético nos hizo entender una verdad que siempre estuvo en los planes del Señor y que está manifestada en la Escritura. Por algo, obviamente, cuando uno habla del santuario celestial, usa textos del Antiguo Testamento, de ahí parte el tema. O sea, ya en la época patriarcal, la época profética, la época del pueblo de Israel, la dispensación del pueblo de Israel, estaba presente justamente esta doctrina del santuario. El pueblo de Israel tuvo la doctrina del santuario, obviamente no la entendió en su plenitud, no comprendió su relación salvífica y por eso vemos que fracasó como pueblo. Pero la doctrina estaba. Entonces, el fundamento del santuario siempre ha estado presente detrás del pueblo de Dios, pero lamentablemente el pueblo de Dios no necesariamente ha estado a la altura de su comprensión. Y bueno, llegó el tiempo de la última generación, el fin del tiempo, ¿no? Donde el Señor ya con más claridad establece esta comprensión del plan de salvación con relación al tema del santuario. Y particularmente con el cumplimiento, lo que habló Daniel, ¿no? El cumplimiento ya profético, ¿no? de lo que aparece en Daniel, capítulo 7, capítulo 8, como base también el capítulo 9, como soporte también, porque esos capítulos están conectados. Aparece justamente el cumplimiento de la profecía de los 1300 tardes mañana, con toda su implicancia. Y ahí obviamente entra el tema del santuario celestial y especialmente el ministerio de Cristo, el santuario celestial. No se trata de hablar del santuario celestial en términos sin esa conexión, es el ministerio de Cristo, ¿no? Es la expiación de Cristo en el santuario celestial, con su implicancia. Hay unos pasajes que nos gustaría poder compartir, ¿no? Algunas citas, ¿no? Bueno, una de ellas, el mensaje celeste, dice, la mente de los creyentes debía ser dirigida al santuario celestial. Está hablando de lo que ocurrió después del chasco, ¿no? En 1844, que muchos se quedan con el chasco como un fracaso, obviamente que nuestra iglesia surgió obviamente producto de un fracaso. No fue un fracaso. Fue, digamos, producto de la época, obviamente, la comprensión que tuvieron los mileritas no era plena para entender, obviamente, todas las implicancias que ellos llegaron en su estudio profético de las 2300 tardes de mañana, ¿no? De las profecías de Daniel, Apocalipsis. El problema no fue los cómputos, el problema no tuvo que ver, digamos, con ese estudio exhaustivo que hizo Miller principalmente y otros asociados, sino, obviamente, entender, obviamente, el tema de dónde estaba ubicado justamente el santuario, ¿no? Y, bueno, todo eso llevó justamente a ese malentendido, pero después, obviamente, el mismo Señor corroboró y rectificó a través de los que quedaron y siguieron siendo fieles de ese movimiento, y después con la expresión del don profético, como lo que estamos viendo ahora, ¿no? A través de la pluma de Ellen White, vamos entendiendo justamente en qué consistía este tema. Entonces, por eso dice, la mente de los creyentes debía ser dirigida al santuario celestial, donde Cristo ha entrado, parece, a hacer expiación por su pueblo. Entonces, interesante, ¿no? ¿Cuál es el objetivo, no? Nuestra mente, entonces, ahora, después del año 1844, debe estar dirigida ¿hacia dónde? ¿A la cruz? Sí, en cierto sentido, la cruz sigue siendo importante para nosotros. Pero no solamente la cruz, no debemos quedarnos en el pasado. Hay algo vivo, ¿no? Algo presente. Nosotros estamos siguiendo a un Cristo y a un Dios vivo. Y ese Cristo, Dios vivo, ¿dónde está ahora? Está en el lugar santísimo. O sea, a partir de eso, ¿qué es lo que se hace? Se cierra una puerta, en el cual también lo expresa en varios lugares, se cierra la puerta del lugar santo y abre una nueva puerta. Y esa puerta, digamos, el Señor la abrió para que nadie la cierre. Pero dice, hay enemigos de la verdad presente que están intentando cerrar la puerta del lugar santísimo
y abrir la puerta del lugar santo que Dios cerró. Cristo cerró esa puerta. O sea, por lo tanto, todo lo que tiene que ver antes con las verdades o las comprensiones insuficientes antes del año 1844, nosotros no debemos volver atrás. Por eso esa idea de volver a la reforma, de volver para atrás y de encontrar supuestamente ahí la verdad, cuidado, eso no es verdad presente. La verdad presente parte a partir del año 1844 a la luz, iluminado por el lugar santísimo. Por eso en la siguiente cita dice, la correcta comprensión del ministerio en el santuario celestial, dice, es el fundamento de nuestra fe. Ahí está el fundamento, porque seguimos a un Dios vivo y Cristo ahora no está en el Calvario. Cristo hace rato que fue crucificado, más encima resucitó, estuvo en el lugar santo y ahora ¿dónde está? En el lugar santísimo. Por eso, si entendemos con claridad, entonces ese es el fundamento. Y de ahí, obviamente, esto permite tener una visión amplia de sus implicancias. Veamos la siguiente cita, que también va iluminando justamente este elemento. Entonces, esto también aparece en el folleto Escuela Sabática, ¿no? Apocalipsis capítulo 11, versículo 19, dice, el templo de Dios fue abierto. Bueno, el término que aparece ahí es naos, en griego, que se refiere al lugar más interno, ¿no? Puede ser el lugar santísimo, porque hay otro término en el griego que es hierón, y eso se refiere a todo el templo. Pero acá esta palabra se refiere al lugar donde mora Dios, dice. Entonces, el lugar santísimo, el templo, dice, fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. El arca del pacto de Dios está en el lugar santísimo. Y acá, interesante, que Ellen White, no conociendo obviamente, manejando el griego, el Señor dice claramente, esto está hablando del lugar santísimo. Y no está equivocado porque obviamente el griego del Nuevo Testamento apoya eso. Dice, el arca del pacto de Dios está en el lugar santísimo, el segundo departamento del santuario. En el servicio del tabernáculo terrenal se servía como copia y sombra del que está en el cielo. Este departamento solo se abría en el gran día de la expiación para la purificación del santuario. Por tanto, el anuncio de que el templo de Dios fue abierto en el cielo y se vio el arca de su pacto indica que el lugar santísimo del santuario celestial se abrió en 1844, cuando Cristo entró en él para consumar la obra final de expiación. Claramente está hablando que la expiación no terminó en la cruz, dice obra final de expiación. La expiación no terminó en la cruz acá, el santuario celestial dice que termina obviamente, con la obra de Cristo en el lugar santísimo, ¿no? Dice más adelante, ¿no? Los que por fe siguen a su gran sumo sacerdote, cuando dio inicio a su ministerio en el lugar santísimo, contemplaron el arca de su pacto. Habiendo estudiado el tema del santuario, llegaron a entender el cambio en el ministerio del Salvador y vieron que Jesús entonces estaba oficiando ante el arca de Dios y ofreciendo su sangre en beneficio de los pecados. Entonces, claramente acá nos está hablando justamente que también paralelamente comienza la expiación final. Y claramente la expiación nuevamente no termina en la cruz, sino la cruz es parte de este gran proceso, la expiación, en concomitancia obviamente con lo que encontramos, si uno va al antiguo Israel, va a encontrar como 6 fases de la expiación. Así que esto, digamos, no es algo nuevo que se nos haya ocurrido a nosotros de que la expiación no terminó en la cruz, sino que la cruz es parte de este gran proceso de expiación, porque la expiación tiene que ver con unificación, ¿no? Poder unir, poder restaurar, y la restauración obviamente plena no está solamente en la cruz. Cristo tenía que seguir adelante con su obra restauradora, con su obra de expiación, y eso lo concluye en el fin del tiempo, ¿no? Y tiene que ver con el remanente de Dios, con el pueblo de Dios, y ahí entra justamente el entendimiento del santuario celestial. Muchas gracias, José Miguel. En este sentido, nos gustaría poder hablar más de fondo con respecto a conceptos mucho más específicos y mucho más particulares en base a lo que nos compartía José Miguel, que es el concepto de pecado y perdón a la luz del santuario, ¿correcto? Vemos la evidencia que recién nos compartía José Miguel al respecto a la luz que entrega el servicio en el santuario, el ministerio del Señor Jesucristo, ¿correcto? Entonces, con esto podemos también preguntar y responder naturalmente qué luz se arroja para comprender mejor este concepto de pecado y perdón. Hay un concepto que se desarrolla en el mismo folleto que sale justamente en este proceso en particular, que era el día de la expiación, de lo que era afligir el alma. La pregunta es, ¿cómo se entiende este concepto de afligir el alma en el día
se conecta este mensaje con lo que trae también el mensaje de los 3 ángeles. Al respecto, Daniel, me gustaría si tú puedes compartirlo al respecto. Sí, bueno, muy importante lo que tú estás preguntando, porque de hecho, bueno, la lección el día lunes ya empieza a desarrollar este concepto y hace referencia justamente al libro de Levítico 23, cuando se menciona que el que no afligiera su alma en el día de la expiación sería cortado del pueblo. Una expresión que evidentemente es muy fuerte, pero que tiene que ver con eso, con lo que significa realmente lo que se está dando y se está produciendo en relación al santuario. El santuario era el momento, el día de la expiación particularmente, era el momento en el que los pecados eran revisados en el santuario, ¿cierto? Y si no había profundo arrepentimiento, digamos, la persona no era perdonada. ¿Por qué? Porque el pecado permanecía con el pecador, era de alguna forma, no había podido ser transferido evidentemente al santuario. El proceso de la purificación del pecado exige arrepentimiento y confesión, ¿cierto? Por medio de eso, digamos, los pecados son transferidos al santuario y el santuario queda eh, contaminado con esos pecados que tienen que ser luego purificados. El símbolo que se utilizaba para eso era la sangre de Cristo. Cristo es el medio por el cual el pecador puede alcanzar perdón. Cristo, nuestro intercesor, su sangre es la que tiene los méritos para el perdón. Pero se exige una condición, y eso es lo importante. Qué interesante que la ilustración no es solamente, no es poética, sino que era real, en el sentido de que tenía que haber una condición de parte del pecador para que efectivamente pudiese ser perdonado, que tiene que ver con esa aflicción, ese arrepentimiento. Y un arrepentimiento implica no simplemente llorar por el pecado, sino que haya un cambio real en la vida, en la mente, una disposición nueva a la recepción del Espíritu Santo para ser transformado, para ser limpiado de todo pecado. Y en ese sentido, respondiendo a las preguntas que tú nos planteas, creo que ahí entramos a un tema muy importante y muy delicado a la vez, porque hoy en día vemos que dentro de la cristiandad se manejan distintas nociones del concepto de pecado, pero básicamente hay una controversia entre qué entendemos por pecado, si pecado es meramente transgresión de la ley o nuestra propia naturaleza pecaminosa también es pecado. ¿Ah? El pecado en el fondo pasaría a ser un pecado ontológico, una condición o estado con el cual nacemos. Respondiendo de manera muy simple y sencilla, mirando el santuario, como muy bien decía ahí José Miguel, nos muestra en sus dependencias del lugar santísimo el arca del pacto, y la ley de Dios está dentro del arca del pacto, ahí en el lugar santísimo, como una norma de juicio sobre la cual, justamente por la cual todos los seres humanos serán juzgados. O sea, el pecado no puede ser otra cosa sino una infracción con respecto a la norma que se encuentra en el lugar santísimo del santuario. No podemos definir el pecado si no es con relación a la ley. El mismo apóstol Pablo lo señala en Romanos 7:7, ¿cierto? No conocería la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Donde no hay ley también no se puede inculpar de pecado. O sea, evidentemente hay una relación directa, binomial, entre ley y pecado, porque no se puede entender lo uno sin lo otro. Cuando nosotros miramos ahora la naturaleza la naturaleza pecaminosa que nosotros tenemos, nosotros nos podemos hacer la siguiente pregunta, que es una pregunta muy, muy simple y sencilla. Si Dios exige como condición el arrepentimiento para ser perdonados, ¿podemos arrepentirnos por haber nacido con una naturaleza pecaminosa? La respuesta evidente es no. No, entonces podemos concluir que nuestra naturaleza pecaminosa no es pecado, porque para efectos de lo que implica el proceso, ¿no es cierto?, del perdón, Dios requiere definir primeramente qué es pecado para que podamos arrepentirnos de lo que es pecado. Entonces, por una cosa absolutamente lógica, nosotros encontramos que evidentemente el arrepentimiento ya nos muestra, digamos, lo que implica la naturaleza del pecado. En el mismo Camino a Cristo, una cita que ya hemos leído y comentado anteriormente, pero hago referencia a ella rápidamente, en el Camino a Cristo, la página 22, se señala que el arrepentimiento comprende tristeza por el pecado y abandono del mismo. Si el pecado estuviera entrelazado con mi naturaleza en lo biológico, a tal punto de que mi propia naturaleza pecaminosa fuera pecado,
Dios no podría pedirme que abandone el pecado, porque en esencia me estaría pidiendo que deje de existir. Dios tampoco podría limpiarme de todo pecado, como promete 1 Juan 1, versículo 9, ¿no es cierto? Porque limpiarme de todo pecado significaría que ya dejaría de tener una naturaleza pecaminosa trabajando con esas presuposiciones. Entonces, evidentemente, el concepto de pecado que Dios maneja y que Dios tiene en mente es un concepto que funciona en el ámbito del carácter y de las decisiones que tomamos, de tal manera que efectivamente, como dice la sierva del Señor, la única definición de pecado es transgresión de la ley. Ahora, hay un par de citas que me gustaría compartir. Una de ellas se encuentra en el libro Testimonios para la Iglesia, tomo 5, que dice: estamos en el gran día de la expiación, y notemos la importancia y el significado espiritual y teológico que para nosotros tiene. Dice: y la sagrada obra de Cristo que se está llevando a cabo en este momento en favor del pueblo de Dios en el santuario celestial debiera ser nuestro estudio constante. Debemos enseñar a nuestros hijos lo que significaba el típico día de la expiación, que era una época especial de gran humillación y confesión de pecados ante Dios. Eso es la importancia. O sea, estamos hablando de un momento en que uno examinaba su corazón frente a Dios para ver si estábamos definitivamente a cuentas con Él o no. El día simbolizado por la expiación ha de ser del mismo carácter. Todo lo que se enseña, todo lo que enseña la verdad por precepto y ejemplo dará a la trompeta un sonido certero. Usted necesita cultivar la espiritualidad porque no es natural para usted pensar en cosas celestiales. Tenemos por delante la hora de apartar al pueblo de las costumbres y prácticas del mundo, de subir cada vez más alto hacia la espiritualidad, la consagración y la obra ferviente por Dios. Su obra es proclamar el mensaje del tercer ángel, hacer sonar la última nota de advertencia ante el mundo. O sea, el mensaje adventista se centra en que entendamos lo que significa esto, que la hora del juicio llegó, y Dios está examinando los casos de cada uno de nosotros. Y la segunda cita que vamos a compartir se encuentra en Sermones Escogidos del tomo 1, y esta cita yo creo que ya es tremendamente clara, porque aquí ya ratifica todo lo que veníamos diciendo. Dice: aquí está Cristo en el gran día antitípico de la expiación. Tenemos que entender que necesitamos una preparación especial para ese día. Necesitamos que sean borrados nuestros pecados. Necesitamos confesarlos para que puedan ser juzgados con anticipación. Esto era lo que decíamos nosotros, que nuestros pecados tienen que ser transferidos al santuario por medio del arrepentimiento. Dice: no se alejen llenos de desaliento, crean que Cristo es poderoso para limpiarlos. No dice de casi toda maldad, sino de toda maldad, de toda maldad. Debemos, por lo tanto, dice, dejar de pecar. Debemos dejar de pecar. Esta pregunta, esta discusión que existe entre si seguiremos pecando hasta que Cristo venga o no, aquí está totalmente clarificada. Debemos dejar de pecar, porque el pecado es transgresión de la ley. Abandonemos el pecado y luego aferrémonos al poderoso que puede lavar toda mancha de pecado. Hasta este punto, ¿existe posibilidad alguna de que en la mente de Dios mi propia naturaleza pecaminosa sea considerada pecado para Él? No. La naturaleza pecaminosa, Dios no la considera como pecado, no la trata como pecado en esta cita. Esta cita dice que para que yo pueda ser lavado de toda mancha de pecado, lo que tengo que experimentar es el nuevo nacimiento, es la conversión, es estar a cuentas con Él, confesar mis pecados, arrepentirme de ellos. Ahora bien, esta es una obra, dice, de humildad para este tiempo. Debemos confesar nuestros pecados y acercarnos a Dios para que Él pueda escribir perdonado frente a nuestros nombres. Entonces, aquí no se trata meramente también de una mera imputación jurídica, una ficción jurídica por la cual Dios me declara justo sin hacerme justo al mismo tiempo, sino que aquí dice claramente que tiene que haber un cambio de mente. El arrepentimiento significa un cambio de mente, un cambio de corazón, una metanoia, ¿no es cierto? Y eso es lo que Dios quiere y exige de cada uno de nosotros. Por eso, finalmente, la ilustración de la parábola de las 10 vírgenes, que nos lleva a esa imagen donde algunas tienen la preparación necesaria y otras no la tienen, representada en el aceite, en la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, es vital. No habla simplemente de que unas tenían algo de aceite, otras nada. No, aquí o tenemos el Espíritu Santo o no lo tenemos. Jesús y el pecado nunca están en sociedad. Nunca vamos a encontrar en la Biblia que una persona pueda estar preparándose realmente para la venida de Cristo mientras tenga pecados que no haya confesado y de los cuales no se haya arrepentido. Entonces, esa es yo creo que la significancia más trascendental e importante, de ahí el llamado que Dios nos hace a examinar nuestros corazones en este día de juicio. Muy claro lo que menciona Daniel, solamente para recapitular brevemente.
cuando hablamos de afligir el corazón, afligir el alma, el folleto habla de que es correspondiente al concepto de abandonar el pecado, ¿correcto? De hecho, en el día de expiación, cada uno entra en una introspección no meramente meditativa, sino más bien, digamos, de una real conciencia de decisión de abandono del pecado, ¿correcto? Eso es lo que era afligir el alma, afligir el corazón en este día, para que el sumo sacerdote, que era el tipo de Jesucristo, al presentarse en el lugar santísimo, pudiera encontrar expiación por los pecados del pueblo. Tú bien lo decías, porque en el santuario no se expiaba otra cosa que la transgresión de la ley de Dios, no existía otra cosa. Digo, no hay ninguna revelación. Podemos escarbar en toda la palabra de Dios y lo único que se administraba, ¿correcto?, era la transgresión a la ley de Dios. Entonces, había como una consecución lógica de comportamiento o de eventos que partía por la hora, por supuesto, de la hora del Espíritu Santo, haciendo un llamado a cada persona para arrepentirse, ¿correcto? Para afligir su corazón, para abandonar los pecados y encontrar el oportuno socorro que gratuitamente Dios otorga. Entonces, si vemos que el afligir el corazón es lo mismo que abandonar el pecado, entonces es lo mismo que arrepentimiento, decías tú, ¿correcto? El arrepentimiento, que es la revelación que vemos contenido en forma mucho más amplia en el Nuevo Testamento con el concepto metanoia, que es metamorfosis, un cambio de mente, ¿correcto? Un cambio de corazón, que es lo que siempre prometió la palabra de Dios. Entonces vemos que el arrepentimiento siempre, o el afligir el corazón o el abandono del pecado, siempre ha sido una condición sine qua non para el perdón de los pecados. Y encontramos evidencia en la palabra de Dios, está lleno. Quisiera compartir con ustedes lo que dice el libro de los Hechos, ya cuando se presenta el Evangelio plenamente, correcto, el nuevo pacto, en el capítulo 3, versículo 19, en el célebre discurso de Pedro en el pórtico de Salomón. Ustedes se acordarán, ¿cierto? Y le habla a personas que no habían aceptado a Jesucristo. ¿Qué les dice? Capítulo 3, verso 19 de Hechos es inconfundible, incontrovertible. Dice, así que arrepentíos y convertíos. Repito, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Acepta discusión este texto bíblico? Digo, más claro que el agua. Arrepentido y convertido, ¿para qué? Para que sean borrados vuestros pecados. Entonces, lo que se presenta claramente en el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio bíblico, es la necesidad del arrepentimiento, del cambio de vida, ¿no es cierto?, de la entrega irrestricta del corazón para que el Señor otorgue este precioso perdón inmerecido a cada uno de nosotros, y no al revés, como lamentablemente se pueda plantear, que primero viene el perdón y después viene el abandono del pecado. Eso no es algo que nosotros encontramos en la Escritura. Obviamente lo encontramos en el sentido de que el crecimiento espiritual conlleva justamente a una concientización a través del conocimiento de aquella cosa que antes teníamos por ignorancia. Y nosotros íbamos tomando decisiones día a día. Eso es la santificación, pero lo que corresponde al momento de recibir el perdón divino es abandonar todo pecado conocido, como dice también la sierva del Señor. Así que muy claro al respecto, eso queremos enfatizar para compartir con nuestro amigo, porque es la luz que presenta desde el santuario, ¿ya? Y si tomamos en serio esto, por supuesto, vamos a andar clarito con respecto al mensaje bíblico del Evangelio del Señor. Al respecto, podemos dar otro paso con respecto a lo que se habla de la seguridad de la salvación, ¿no es cierto?, desde la perspectiva del juicio, ¿correcto? La lección, de hecho, nos insta a encontrar esta seguridad, por lo que, ¿no es cierto?, porque en realidad se sustenta en lo que Cristo hizo y hace por nosotros. Entonces la pregunta es, ¿en qué se basa la idea de la seguridad del cristiano? ¿De qué manera el juicio provee verdadera paz y seguridad al creyente? En este sentido, José Miguel, ¿cómo nosotros podemos entender bien mejor este concepto de la seguridad en los términos que el Señor presenta? Bueno, acá es un aspecto importante, bueno, lo que declara el Espíritu Profecía es que la purificación del santuario celestial implica un juicio, y por lo tanto están conectados. O sea, no podemos presentar el tema del santuario celestial marginando el juicio, y un juicio investigador. Ahora, el juicio investigador tiene implicancias en cuanto a nuestra santificación y perfección del carácter. Entonces, como tiene esa implicancia y está conectado,
Entonces, si tú tienes una comprensión no clara del santuario celestial, tienes ideas, podríamos decir, una justificación forense, legal, evangélica, obviamente el juicio investigador está de más y mejor cerraríamos y quedamos hasta acá. Pero como no es nuestra comprensión, nosotros somos adherentes, obviamente, al mensaje adventista, ¿no? No somos adventistas, no somos evangélicos, no somos católicos. Disculpando si hay algún auditor que tenga esa posición, pero somos claros en ese sentido. Nuestra comprensión obviamente se basa en una claridad del santuario celestial, y el santuario celestial me invita a tomar en serio el tema del juicio investigador, no un juicio previo al advenimiento, que es un lenguaje que empezó a usarse después de los años 60, ¿no? No es un lenguaje que siempre el adventismo usó, así que no es lo mismo el juicio previo al advenimiento que el juicio de investigador. ¿Por qué? Porque el juicio previo al advenimiento se basa más que nada en una seguridad en la salvación, en la justificación. O sea, eso fue lo que, bueno, varios críticos de nuestra iglesia hablaron justamente de que la justificación, ya en ese momento, la persona era juzgada. Por lo tanto, no necesita posteriormente ser evaluada, ser examinada en un juicio investigador, como que está de más un juicio investigador. Pero esas son las implicancias cuando nosotros tenemos una comprensión limitada de lo que implica la obra del santuario. El santuario celestial me invita a tomar en serio el examen que el Señor está haciendo a su pueblo antes que venga a buscarlo. Dios necesita verificar, constatar que obviamente su pueblo está idóneo para poder entrar por los portales del cielo. En eso consiste este tema de la purificación del santuario, el tema del juicio. Por eso es un juicio investigador, porque investiga obviamente si la vida de su pueblo está apta para entrar al reino de los cielos. No es solamente un sentimiento, una emoción, no es solamente una declaración, no es un asentimiento intelectual el que me va a garantizar para entrar al reino de los cielos. Porque obviamente la vida celestial obviamente tiene que ser concordante con la vida que nosotros estamos viviendo acá en la tierra. De paso, obviamente se nos invita a que nosotros ya desde ahora, obviamente cuando aceptamos al Señor y entramos en el proceso de la santificación, obviamente comencemos a vivir el cielo acá en la tierra. En eso consiste la santidad. Entonces, si lo entendemos de esa manera, vamos a darnos cuenta que el tema del juicio realmente nos da una seguridad concreta y real, ¿no? El Señor debe asegurarse obviamente, de que los que van a entrar por los reinos del cielo no van a entrar con detalles morales. Por eso acá obviamente el juicio investigador no solo une la salvación con la parte moral, cosa que la teología contemporánea ha disociado lamentablemente, y eso ha llevado como una de las consecuencias más graves para nuestra iglesia, igual como adventista, en caer en un proceso de secularismo o una secularización de nuestras instituciones o de nuestra vida diaria, ¿no? Cuando obviamente desconectamos nuestro diario vivir, nuestra vida cotidiana, con lo que tiene que ver el Evangelio, con lo que tiene que ver la salvación, obviamente esos son aspectos importantes. Por eso el juicio investigador nos invita, nos conecta con la purificación del santuario, porque es la misma realidad, porque son las implicancias de la purificación del santuario celestial, y que tiene implicancias con lo que está sucediendo con el pueblo de Dios acá en la tierra. Entonces, esos son aspectos que uno deberá tener presente cuando obviamente entra en esta relación, ¿no? La unificación. Entonces, el juicio investigador nos da una verdadera seguridad, no una falsa seguridad. Porque decirle a los demás que creen en el Señor Jesucristo, que Cristo ya hizo todo por ti, y que tú, digamos, vive de acuerdo a tus posibilidades acá en la tierra, porque estás, como hablaba anteriormente Daniel, con una naturaleza pecaminosa y vas a seguir pecando, eso, digamos, es contraproducente. Eso obviamente va en contra de la comprensión de la preparación para el sellamiento, en contra, digamos, de la preparación para entrar al reino de los cielos, y obviamente, y entrega, digamos, un indicador negativo, obviamente, para el Señor. O sea, Dios quiere asegurar el cielo para que nunca más ocurra lo que aconteció, obviamente, con Lucifer en las edades eternas, ¿no? Entonces, eso es lo que Dios quiere evitar. Entonces, por eso es importante, a veces nos cuesta ver, no es un asunto de entrar al cielo así como así nomás, no, el Señor
debe verificar, ¿no? Entonces, la preparación para entrar al cielo no va a ser cuando Cristo venga. La preparación tiene que ser ahora. Ahora es el momento que nosotros debemos prepararnos, ¿no? Vivir conforme a la voluntad de Dios, vivir conforme a la ley de Dios, y obviamente todo esto de la santificación obviamente está conectada con el juicio investigador. El juicio investigador nos dice claramente que la santificación es importante, o más que importante. La perfección del carácter es importantísima, porque obviamente son esos elementos los que nos van a permitir poder obviamente estar con las condiciones, porque obviamente las condiciones, tal como lo dice también el Espíritu Profecía, las condiciones para la vida eterna han sido siempre la misma, ¿no? La perfecta obediencia a la ley de Dios. Y la obediencia a los mandamientos de Dios no es nuestra santificación. Y tal como lo dice Pablo, ¿no? En Tesalonicenses, ¿no? Nuestra santificación es la voluntad de Dios. A la voluntad de Dios, obviamente, que nosotros alcancemos. Lo dice en primera de Tesalonicenses en estos términos también, en el 5:23, ¿no? Y el mismo Dios de paz dice, os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu y alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor. Que nos comparte José Miguel. Muchas gracias por clarificar muy bien este concepto. Miren, nos quedan unos minutitos. Yo creo que avanzamos súper bien, han sido bien al punto cada uno de los conceptos que hemos ido trabajando. Pero me gustaría si podemos tener una pequeña conversación, una pequeña respuesta de parte de Daniel y José Miguel a lo siguiente. ¿Cómo vemos nosotros esa actividad preciosa que está haciendo Cristo en el cielo ahora mismo? Quien está abogando delante del Padre por nosotros con su sangre preciosa. Por supuesto, este es un don inmerecido, gratuito, que ofrece a los que humildemente se entregan a Él. ¿Y cómo lo vemos nosotros coordinado o es descoordinado con respecto a la obra del Espíritu Santo aquí en la tierra? Usted sabe que cuando Cristo ascendió, dijo que os conviene que me vaya porque vendrá el otro Consolador, ¿correcto? Refiriéndose al Espíritu Santo. Entonces, podemos ver nosotros por así decirlo, una sincronía, por decirle un nombre, con respecto a esa purificación que Cristo está haciendo en el santuario celestial, justo ahora, en el lugar santísimo, con respecto a la obra del Espíritu Santo, que es una obra, la obra del Espíritu Santo no es simbólica, no es mística, es un trabajo que se está haciendo a niveles de conciencia de aquellos que le permite, por supuesto, abrir las puertas en la vida tangible del creyente. Vemos esa correlación. Daniel, ¿te gustaría mencionar algo al respecto de esta sincronización, esta obra mancomunada entre lo que Cristo está haciendo en la tierra y el Espíritu Santo aquí en la tierra? De hecho hay varias citas, no tengo una precisa mano, pero creo que lo hemos mencionado anteriormente, donde se señala, la propia hermana White describe que la obra que Cristo está realizando de purificación del santuario en el cielo funciona precisamente en armonía con la obra de purificación del carácter, del corazón, ¿no es cierto?, del pueblo de Dios acá en la tierra. Y por eso nosotros hablamos mucho del principio de doble purificación, porque la purificación del santuario celestial es una obra que implica al ser humano de principio a fin, implica al pueblo de Dios. Recordemos que particularmente la obra del juicio de investigador es una obra que se hace en relación solamente al pueblo de Dios, no se hace en relación a todos los que alguna vez entraron en el servicio activo de Cristo, dice la hermana White. No se trata, digamos, de un juicio que se hace sobre los que nunca han aceptado el Evangelio. Nuestro nombre ha pasado al libro de la vida desde el momento que nosotros aceptamos a Cristo, y lo que hace el juicio es examinar si nuestra vida ha estado conforme, digamos, a ese llamado que hemos aceptado en algún momento, y si hay pecados que no hayamos confesado, de los cuales no hayamos arrepentido. Lamentablemente lo que va a hacer y va a suceder cuando se cierre la puerta de la gracia es que nuestro nombre va a ser raído del libro de la vida. Por eso es tan importante entender que en este mismo momento se requiere una preparación, una constancia, una permanencia, y ahí hay un concepto muy importante que mencionaba José Miguel, que tiene que ver con el concepto que nosotros manejamos de salvación. Es un concepto determinante en nuestra vida espiritual. Si yo creo que la justificación es algo estático, Cristo me justificó, ya estoy justificado, o como muchos dicen, una vez salvo, siempre salvo. Algunos miran esa justificación como algo que ocurrió ya en el pasado, incluso antes de que yo naciera, algo totalmente absurdo a la luz de las evidencias bíblicas. La justificación es una experiencia
en la vida del creyente, en la vida del pecador cuando se arrepiente. Y es persistente en la vida del creyente en la medida que permanezca en Cristo. Por eso es tan importante entender el concepto de la permanencia, el evangelio de la permanencia. El que persevera hasta el fin, dice Mateo 24:13, ese será salvo. Nosotros necesitamos entender que necesitamos una preparación diaria, una comunión que implica una entrega total del corazón. Y el santuario nos muestra eso, nos muestra esa realidad de esa relación diaria. Y en la medida que permanecemos y persistimos en nuestro caminar con Cristo, evidentemente nuestras vidas van siendo moldeadas conforme a su imagen. Los pecados que están transferidos en el santuario serán definitivamente borrados. Y no solamente al ser borrados del santuario, terminan siendo borrados también de nuestro carácter, de nuestra mente. Y esa es la implicancia fundamental que se da en relación a esto. Muy claro lo que nos presenta Daniel también. José Miguel, ¿nos podría compartir más al respecto? Mira, hay una cita, no sé si puedes, que obviamente corroboran lo que estaba hablando Daniel o lo que también explicamos inicialmente, ¿no? Que nos pueden ayudar a constatar, obviamente, inspiradamente, ¿no? Con así dice Jehová, y ver, obviamente, a pesar que ustedes pueden buscar, mis estimados hermanos y hermanas que nos siguen, y se dan cuenta, obviamente, que las declaraciones están de otra manera supeditadas a la inspiración. Acá estamos tratando de sintetizar algunos aspectos. No sé si por ahí están disponibles. Bueno, una de ellas está en Cristo su santuario, dice, pero antes que esto pueda realizarse, deben examinarse los libros de registro para determinar quiénes son los que, por su arrepentimiento del pecado y su fe en Cristo, tienen derecho a los beneficios de la expiación. Bueno, ahí lo que obviamente estábamos viendo anteriormente. Veamos otra cita más adelante que, bueno, dice, en el día del juicio investigador, cada uno tendrá su carácter, tal como es en realidad. Rendirá cuentas individuales a Dios. Cada palabra pronunciada, cada desviación de la integridad, cada acción que se mancilla el alma, será pesada en la balanza del santuario. Es interesante esta frase, ¿no? El santuario tiene balanzas, ¿no? Eso pesa. ¿Y balanza qué? Nuestro carácter, nuestras acciones. Así, para aquellos que digan que las obras no tienen sentido, sí, obviamente. Pablo lo dice claramente, ¿no? Y la Escritura, ¿no? Cada uno va a ser juzgado según sus obras. Eso, las obras obviamente son parte del juicio. Somos juzgados no por nuestras intenciones, somos juzgados por nuestras obras. Entonces, nuestra vida diaria tiene implicancias. No sé si hay otra cita más adelante que... Bueno, acá otro elemento comparativo es el arte del fotógrafo simplemente imprime la imagen en una sustancia perecedera, pero en el registro de vida el carácter está fielmente delineado. Y este registro, por oscuro que sea, nunca puede borrarse excepto por la sangre del sacrificio expiatorio. Interesante ese punto, ¿no? Hay un registro. El registro de los libros del cielo registra lo que somos acá, el carácter. No nuestras intenciones, sino nuestras palabras, nuestras acciones, nuestros pensamientos son registrados, dice, perfectamente en el cielo. O sea, el cielo obviamente tiene un registro de lo que está pasando con nuestra vida. Ahora sí, aquellos que obviamente descuiden el diario vivir, ¿no? Las acciones, están colocando en riesgo su salvación. Hablando de la seguridad, no podemos sentir seguridad obviamente descuidándose ese plano. Nuestra seguridad tiene que ver obviamente con someternos, rendir toda nuestra vida a la voluntad de Dios y a su santa ley. Si estamos en ese rubro, ahí está la seguridad, obviamente en Cristo, como hablaba mismo Daniel, ¿no? Permanecer en Cristo. Y como lo dice el mismo Juan, ¿no? En 1 Juan capítulo 3:6 dice, el que permanece en Cristo no peca. Ahí está el punto. Eso es. Entonces, ¿dónde está nuestra seguridad? Permanecer en Cristo. El que permanece en Cristo, obviamente, va a estar, su registro va a ser un registro, digamos, favorable ante el cielo. El Señor va a registrar buenas acciones, no otra cosa. Aquí encontré la cita que seguramente está buscando José Miguel, que está en la carta 37 de 1887, dice, la iglesia de Cristo, del cielo, perdón, unida con la iglesia de la tierra, está peleando la buena batalla de la fe en este mundo. Debe producirse una purificación del alma aquí en la tierra, en armonía con la purificación efectuada por Cristo en el santuario celestial. Creo que esa era la cita que... Esa es una, bueno, son como 5, pero esa es una de las que habla con claridad sobre la sincronización, ¿no? Debe haber esa armonía o sincronización de lo que hablaba Luciano. Eso. Ese es el plan de Dios. Seguimiento que pareciera la
la idea de tratar de transmitir de que nosotros simplemente tenemos que estar tranquilos porque nos va a ir bien en el juicio si estamos confiados. Eso es, digamos, disculpe la palabra, quizás no acostumbramos, quizás puede caer en la mera presunción. Hay varias citas que hablan de los testimonios que hablan al respecto, cuando toda vez que la seguridad justamente tiene que basarse, y algo que hemos insistido constantemente, en permanecer en Cristo, estar cada día a cuentas con el Señor. Podemos tener una paz segura, sustentable, si es que hoy día estoy a cuentas con el Señor. Ese es el llamado constante. Al respecto de llamado, y ya finalizando y agradeciendo esta oportunidad que tuvimos de compartir esta preciosa lección a la luz del santuario, las preciosas verdades que allí se exploran. Por supuesto, no pretendíamos acabarlo, ni mucho menos. Esto es algo que recién comienza en nuestros estudios, pero sí pudimos tomar algunos tópicos que son de vital importancia. Al respecto, nos vamos a despedir con una pequeña impresión de qué es lo que podemos rescatar brevemente de la lección que pudimos explorar juntos. Daniel, ¿te gustaría comenzar y te doy unas Amén. palabras al respecto? Sí, bueno, mirando todo lo que hemos comentado, yo creo que lo clave es entender eso, que Cristo es un sumo sacerdote vivo, nuestro Señor está vivo, resucitado, ministrando por nosotros en el santuario celestial, y como es la invitación del Espíritu de Profecía, entrar por fe con Él en el santuario celestial a través de esta comunión. Qué maravilloso poder entrar en el santuario con Él, hacer de nuestra propia vida, nuestro propio corazón, habilitar el lugar santo de nuestra vida, que es nuestra mente, ¿no es cierto? Ese el lugar santísimo donde que Cristo pueda morar en ese lugar santísimo, hacer de Él su trono, y que entendamos y pedirle a Dios sabiduría, sobre todo para poder entender de qué manera efectivamente nosotros podemos conducirnos en este mundo, permaneciendo en él, apartando de nuestra vida todo aquello que sea deshonroso para su presencia, y poder transmitir, tener la capacidad de transmitir esta verdad maravillosa a otros, porque en el fondo el santuario nos muestra algo que va mucho más allá de la maqueta, del panorama del plan de salvación. Tiene que ver con la expresión real de lo que es ser justificado por la fe. Así que yo creo que esa sería, digamos, la invitación a reflexionar y a estudiar y aprovechar este estudio, digamos, para poder profundizar en eso. Amén. José Miguel. Sí, bueno, el desafío es revisar nuestra vida, ¿no? No es nada, a lo mejor algunos se pueden asustar, no queremos asustar a los hermanos, pero es parte de la realidad, ¿no? A lo mejor algunos pueden que anden happy en esta vida, ¿no? Diciendo, no, ya soy salvo, y resulta que nuestra vida está muy lejos de la realidad celestial. Entonces, mi invitación, yo me autoinvito también, ¿no? De entrar a revisar mi vida, ¿no? En qué condiciones estamos, ¿no? Hacer un examen de mi lenguaje, mis pensamientos, mis palabras, mis acciones. Es bueno a lo mejor poder cotejar con los más cercanos y ver obviamente de qué manera, obviamente hay aspectos que a lo mejor hemos errado, hemos pecado contra el cielo, y arrepentirnos, ¿no? Y entrar obviamente y abandonar pecados que a lo mejor todavía están vigentes en nuestra vida y lo hemos pasado por alto simplemente. Es lo que el Espíritu de Profecía llama los pecados acariciados. Y ninguno va a poder entrar al reino del cielo con pecados acariciados. Debemos vencerlo. Y Dios hizo provisión. Y esa es la buena noticia. A veces no se habla de esta buena noticia. Pues la verdadera noticia es que Dios hizo provisión para vencer cualquier tipo de pecado. No hay ningún pecado que nos pueda superar si confiamos en las provisiones y en la gracia de Cristo que nos ha entregado para todo. Así que no nos desesperemos. Esa es la verdadera esperanza. Nuestra esperanza está no tanto en creer cosas, digamos, de fantasía, en falsas ilusiones, sino obviamente en la verdadera ilusión bíblica, ¿no? Que en realidad no es una ilusión, que es una realidad misma de vencer realmente el pecado en el presente. Pues claro, le agradecemos, además de con quienes nos acompañamos en este momento, Daniel, José Miguel, Moisés también los que amablemente nos acompañan en cada una de las transmisiones. Así que hoy día damos por superado hasta el momento lo que ha sido esta revisión de la lección 8, Luz desde el Santuario. Queremos agradecer nuevamente esto y al Señor, por supuesto, darnos esta oportunidad. Vamos a pedirle a José Miguel si nos puede dirigir la última oración para que nos despidamos.
Bien, vamos a orar. Nuestro Padre que está en los cielos, agradecemos por el mensaje que tú nos has dejado como pueblo. Sabemos que el enemigo de una otra manera ha intentado de desviar nuestra verdadera atención del lugar santísimo. Algunos han abierto la puerta del lugar santo y han tenido una actitud regresiva. Pero Dios, tú nos has mandado a avanzar, a seguir al Cordero por donde quiera que vaya. Y el Cordero está ahora en el santuario, en el lugar santísimo. Y ayúdanos, Señor, a entrar juntamente con Él, a relacionarnos con nuestro Señor, a permanecer en Él, para no pecar contra ti, para no transgredir, Señor, tu santa ley, y poder tener un registro conforme a tu santa voluntad en los cielos. Que nuestra vida acá en la tierra, que nuestro carácter pueda coincidir favorablemente con el registro celestial. Danos, Señor, tu gracia para poder vencer. Si todavía hay pecados que moran en nuestra vida, haz que puedan ser vencidos, desalojados de nuestro carácter, y para que pueda morar plenamente el Espíritu Santo en nuestro templo. Esto lo rogamos no porque haya mérito en nosotros, sino en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao.